Muy buenas tardes. Tenemos con nosotros a Jorge del Reguero. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola Javier, buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Los oyentes ahora mismo están viendo en la portada del libro Arqueología de la Arquitectura en el Oppidum Oretano del Cerro de las Cabezas, Valdepeñas, Ciudad Real, dos puntos, los bastiones de la Puerta S. Está publicado, ¿no?, por Access Archaeology. Sí, eso es. Eso es. Ujú. Y tú, Jorge, eres arqueólogo, eres graduado en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid y máster en Arqueología y Patrimonio por la citada universidad. Y bueno, has tenido beca de fomento de la investigación en los estudios Master One 2016, has trabajado, has participado de manera activa en diversos trabajos dentro del proyecto de investigación I+D+I, Arqueología de los Procesos Constructivos, Perduración, Transformaciones e Innovación de la Cultura Arquitectónica Púnico-Romana en el Círculo del Estrecho. Púnico-Romana, ya vemos un poco la tendencia, ya estamos viendo ahí en ese Púnico-Romano la tendencia. Y bueno, has estado en un mogollón de sitios excavando, trabajando, tienes un amplio currículum. Y esto es uno de ellos. Lo que vamos a hablar hoy, que es una publicación, es uno de los sitios en los que has estado. Además eres técnico, ¿no? Eres técnico de arqueología, estás en una empresa, ¿puede ser? Eso es, actualmente pues estoy trabajando en la arqueología profesional, por así decirlo, en la arqueología de empresa y un poco pues compagino, bueno, continúo con la investigación, por así decirlo, con el doctorado además, pero con al final lo que nos da de comer cada día, que es en este caso la arqueología profesional. A lo largo de esta entrevista, esto va a ser como avanzar por un pasaje para adentrarnos, ¿no?, en lo que es el yacimiento y comprender ciertas cosas de tu investigación. Por tanto, los oyentes van a ver algunas imágenes que yo voy a comentar contigo, aunque tú no las veas, pero ellos sí las van a Vale. ver y se va a quedar así grabado, se van a ver. Lo primero que tenemos es la portada, y yo lo primero que te tengo que preguntar es cuándo comienzas tú a trabajar aquí. ¿En qué momento trabajas aquí en este yacimiento y por qué? ¿Qué te lleva aquí? Bueno, al terminar el grado en historia y sobre todo cuando comencé los estudios de máster, yo estaba vinculado a los proyectos de investigación de los profesores Juan Blánquez y Lourdes Roldán, y entre sus distintas líneas de actuación, pues una de ellas era pues nuevos trabajos en el Cerro de las Cabezas. No excavaciones propiamente dichas, sino más bien realizar nuevos estudios pues, a través de la arqueología de la arquitectura o mediante métodos no invasivos, como puede ser pues, las prospecciones geofísicas, un poco para conocer de mejor manera el urbanismo, pero repito que sin intervenir directamente, pues al final, como todos sabemos, la arqueología es un método destructivo y hay muchas nuevas tecnologías que también nos permiten tener muchos nuevos datos. Vamos a ubicarnos en contexto geográfico también. Ahora mismo los oyentes también lo van a ver. Son imágenes extraídas del libro, Uh -huh. en este caso, que me has dado permiso para ponerlas, que quede claro que se pueden poner. Aquí Por tenemos supuesto. exactamente un mapa de la península ibérica con el punto en el cual está el yacimiento. Háblanos de este contexto geográfico. ¿Qué tenemos ahí? ¿Dónde estamos? ¿En Ciudad Real? Háblanos de ese contexto. Bueno, el yacimiento se sitúa en el término municipal de Valdepeñas. Además, pues muchos oyentes, si han ido alguna vez por la autovía, por la A4, pues en el kilómetro 207, creo que es, se ve el yacimiento allí mismo. De hecho, las excavaciones en los años 80, las primeras excavaciones, estuvieron motivadas justamente por la construcción de la autovía. Entonces, pues se sitúa, pues como digo, en el término municipal de Valdepeñas. Y en cuanto a su contexto, pues nos situamos en la Edad del Hierro, por así decirlo, entre los siglos 6 y 3 antes de nuestra era, y nos situaríamos en Oretania, que es un término que procede de las fuentes clásicas, ¿no? Ya Estrabón nos hablaba en su geografía sobre este espacio geográfico que a grandes rasgos pues, podríamos situar en las actuales provincias de Jaén y Ciudad Real. En nuestro caso, en el Cerro de las Cabezas, nos situaríamos en la Oretania septentrional, que estaría delimitada de la meridional pues, por Sierra Morena. Ahora mismo estamos viendo una foto aérea de lo que es el Oppidum. ¿Oppidum u Oppida? Yo aquí tengo dudas, ¿no?, de la terminología. No sé exactamente si es Oppidum Oppidum en singular, Oppida cuando hablamos de varios de en varios. plural. Por tanto, un Oppidum, que es en Un singular. Oppidum. Tenemos la fotografía aérea. ¿Qué características tiene este enclave? ¿Por qué se le llama de esta manera? Bueno, el Cerro de las Cabezas se le llama así porque ya a mediados del siglo XX
se recoge algún testimonio donde se decía pues, que allí se habían documentado pues, distintos restos de posibles muñecos de terracota, aunque tampoco está muy claro esto porque a día de hoy tampoco se conocen prácticamente ninguno de estos materiales. Y otra opción puede ser que a todos estos montículos, estos cerros que se sitúan, pues en este caso en torno al río Jabalón, se les llaman también cabezos o cabezas. Entonces, en este caso, pues se ha utilizado el término a través de la toponimia, ya que tampoco conocemos cuál era su nombre a través de las fuentes clásicas. Vamos a adentrarnos en la investigación que has realizado, que está publicado en este libro. Y lo primero que queremos saber es, como un arqueólogo, primero el campo de la investigación concreto. ¿A qué has ido allí? Es decir, ¿a qué has ido? Cuéntanos. Bueno, pues el Cerro de las Cabezas, como decía antes, se viene excavando ya desde los años 80 y podríamos decir que ya se ha intervenido una extensión muy amplia, bueno, muy amplia y a la vez muy reducida, porque actualmente tan solo se ha excavado un 10% más o menos de lo que es Ujú. el yacimiento, pero sí es cierto que a raíz de las excavaciones ya nos han proporcionado numerosos datos y en nuestro caso, o en este caso en particular sobre mi investigación, pues me quería centrar en lo que viene siendo el contexto de la Puerta Sur, que es un espacio muy interesante desde el punto de vista arqueológico, pero también muy complejo para la gente que visita el yacimiento, ya que es el primer espacio que se encuentra nada más entrar al Cerro de las Cabezas, una vez pasa por el centro de interpretación. Y como comento, pues es bastante complejo porque, pues, por dos razones podríamos decir. En primer lugar, porque el nivel de suelo actual está mucho más bajo de lo que estaría en su día. Y luego, por uno de los rasgos que definen a la Puerta Sur, y es que en una de sus últimas fases, esta puerta fue cegada, fue amortizada, se construyó además sobre la misma un santuario. Y entonces, claro, los visitantes no pueden acceder al Oppidum, al yacimiento, por su puerta sur. Entonces es bastante complejo, pero a la vez arqueológicamente es muy interesante, como decía, porque pues hemos podido determinar distintas fases constructivas de los siglos VI hasta el fin de la ocupación a finales del siglo III. En la investigación, en este libro, pues obviamente haces un estado de la cuestión, de cómo está actualmente el yacimiento, y también hablas de la metodología de trabajo. Obviamente haces hincapié en ello porque es muy importante. Estamos ante una publicación científica y es muy importante conocer la metodología que has empleado. ¿Nos puedes hacer una pequeña síntesis, ¿no? Porque si no, allí hablando de metodología podemos estar aquí 5 horas, pero una pequeña síntesis de esa metodología que has empleado. Bueno, pues digamos que podríamos hablar de dos líneas de actuación diferenciadas. Por un lado, la arqueología de la arquitectura, pues que es una línea de investigación que ya está muy consolidada en nuestro país, pero bien es cierto que los primeros trabajos se centraron mucho más en arqueología medieval y con posterioridad en la arqueología romana. Sí, quizá en protohistoria, hasta fechas más recientes, nos ha hecho hincapié en profundizar en la arquitectura. Bueno, ya ahora mismo, a día de hoy, son muchos los proyectos que se centran en definir pues, las técnicas constructivas, los materiales, etcétera, como por ejemplo el proyecto Construyendo Tarteso, que trabajan en el Turuñuelo, que muchos oyentes ya también han tenido la oportunidad de oír de él. Y pues otros proyectos, como podemos mencionar, por ejemplo, el proyecto Modular, que dirigido por Fernando Prados y Elena Jiménez, que se centra también en toda la arquitectura fenicio-púnica, pues tanto en el Mediterráneo central como occidental. Entonces, poco a poco, esta línea de trabajo se va asentando en la protohistoria, por así decirlo, en los estudios protohistóricos. Y por otro lado, también en esta investigación que he realizado, me he centrado, digamos, con algo más de profundidad en revisar toda la fotografía antigua del proceso de excavación, ya que al final revisar toda esta clase de documentos nos pueden dar nuevas pistas sobre, evidentemente, sobre los trabajos de excavación y sobre datos que desconocíamos o que a día de hoy, simplemente con una lectura de los paramentos o
o de las técnicas constructivas, como decía, pues se nos sería mucho más complicado. Por poner un ejemplo, cuando hablaba antes sobre la última fase de esta puerta, en la cual se construye un santuario, pues a través de la fotografía, por ejemplo, hemos podido documentar un protoiquisma, es decir, un elemento constructivo, arquitectónico, de carácter defensivo, que estaría situado justamente delante, extramuros de la puerta. Entonces, al final, esto nos ayudaba también un poco a comprender cómo un espacio que es cegado, pero que al final es un punto débil dentro de la arquitectura defensiva del Oppidum, evidentemente tendría que haber algún elemento, en este caso un antemural, que protegiese este acceso. Fíjate, es que eso me parece clave. Qué interesante es ir a las viejas fotos que se realizaron, incluso obviamente a estudios, por cuestión de que a lo mejor ya no está. A lo mejor por el tiempo, fotografías del siglo XX, de principios del siglo XX, mediados, ya ha desaparecido por lo que sea, ha desaparecido esa parte y la tienes ahí y la puedes, no sé, digámoslo así, reconstruir mentalmente y también sobre el papel, trabajar con ella. Es que a mí me parece una de las cosas vitales. También de esto hablábamos en algún programa que hemos hecho sobre patrimonio, de algunos edificios que ya no existen, que a lo mejor en el siglo XIX se hace el lienzo o se hace fotografía muy pionera y ya han desaparecido por desuso, obviamente, ruinas. Pasó mucho con el tema de las desamortizaciones. Pues esto me parece súper interesante, Jorge. O sea, que hayas investigado eso es Y muy sobre bueno. todo que al final todo esto lo he podido llevar a cabo. En este caso también agradecer las facilidades que me han dado, en este caso, pues fundamentalmente Julián Vélez, que es el arqueólogo municipal de Valdepeñas, y que de una manera totalmente desinteresada me permitió acceder y consultar pues toda esta clase de documentación, no solo fotografías, sino también cuadernos de campo, diarios de excavación, etcétera. Entonces, al final, todo ello pues nos permite ver o estar prácticamente presentes en los momentos de la excavación. Vamos a ver una imagen y, bueno, los oyentes que nos escuchan por el podcast les describimos un poco. Es una imagen, una fotografía que tú has tomado, en este caso, de un almacenaje. Por así decirlo, es una reconstrucción, no sé si te quiere sonar, porque aquí le das mucha relevancia dentro de tu investigación al almacenamiento agrícola dentro del mundo íbero. ¿Por qué te basas, ¿no?, en una de estas líneas? Bueno, en este caso creo que en el Cerro de las Cabezas, para entender este Oppidum, tanto su fase digamos, de esplendor, por así decirlo, entre fundamentalmente los siglos IV y III, como su abandono posterior, ya tras la conquista romana, todo ello siempre va muy ligado al almacenamiento agrícola. Digamos que para este Oppidum, o para la sociedad que habitó esta urbe, toda la economía se giraba en torno al cereal, al almacenamiento agrícola, y por eso en todos los accesos, tanto en la puerta sur como en la puerta norte también, encontramos almacenes de carácter agrícola. Y comentaba que es que al final es un aspecto fundamental para entender el Oppidum, porque justamente a finales del siglo III, nos situamos al final de la Segunda Guerra Púnica, entre Cartago y Roma, ya adentrados en el siglo II, prácticamente se abandona este Oppidum. Y resulta curioso cuando otros Oppida de Lauretania, pues por ejemplo Cástulo o Sisapo, se mantienen, incluso tienen una importancia muy significativa. Entonces nos tenemos que preguntar que por qué sucede esto. En el caso de estos Oppida, están muy ligados a la minería, a la explotación minera, que era uno de los objetivos que tenía Roma tras la conquista y los primeros momentos de la romanización, por así decirlo, de la península ibérica. Mientras que el Cerro de las Cabezas, cuya economía se había fundamentado en la actividad agrícola, pues pierde interés para Roma y por eso mismo se abandona, pero de una manera bastante rápida. Ello también nos ha permitido, creo que es un valor adicional, a que el yacimiento se mantenga tal cual quedó desde el siglo III, porque posteriormente ya no hay ningún tipo de construcción. Entonces eso también nos permite pues profundizar mucho más en cómo era el urbanismo y la arquitectura, en este caso en una ciudad ibérica. Vamos a ver otra de las imágenes
Son compartimentos internos del bastión W. En este caso es una foto tuya, Jorge, del 17. Esto realmente, si nos lo puedes describir, ¿no? ¿Qué es exactamente? Y porque aquí hay unas fases también de construcción que luego veremos. ¿Qué son estos compartimentos? Aquí se almacenaba todo digamos, el grano, bueno, todo el almacenaje, ¿no? Eso es, todo el cereal, el trigo, la cebada, y es un tipo de almacenamiento agrícola que existe en el mundo ibérico. Por poner dos ejemplos, en el caso del nordeste peninsular predominan mucho más los silos desde el punto de vista del almacenamiento agrícola, mientras que en este ámbito geográfico destacan los almacenes sobrelevados, que para que los oyentes lo entiendan, en los departamentos de almacenaje se construyen unos pequeños muretes que sobrelevan el nivel de suelo. Eso lo que permite es evitar problemas de humedad y al final preserva mucho mejor o en mejores condiciones el cereal. Entonces es el tipo de almacenamiento agrícola por excelencia que documentamos en el Cerro de las Cabezas. Los yacimientos, las ciudades, los enclaves, en este caso el Oppidum está vivo. A lo largo del tiempo va creciendo, se van tirando cosas, se van construyendo otras encima, como también ahora veremos. Y has hecho un estudio sobre las fases, has identificado esas fases en la puerta N del Oppidum. En este caso tenemos una imagen que van a ver ahora mismo los oyentes también, para que nos cuentes también lo complejo que debe de ser hacer este trabajo. Jorge, los investigadores que estáis con ello, ¿cómo podéis o qué características pueden tener tal fase o tal fase? En este caso, ¿qué características tiene fase 1 a fase 3, por así decirlo? Son 3 fases. Pues al final son evidentemente muchísimas horas de campo bajo el sol. Pero bueno, digamos que tanto por las técnicas constructivas como por los materiales es lo que nos permite un poco disociar entre las distintas fases y fundamentalmente cómo actúan en este caso estos lienzos, estos paramentos, los alzados, en este caso si traban con otros muros, si se adosan, al final eso nos está también aportando unas relaciones de anterioridad y posterioridad para definir estas fases. Y un poco, pues a grandes rasgos, podemos decir que las primeras fases, entre los siglos VI y V, las técnicas constructivas se definen por una mampostería irregular y son construcciones pues, de una composición un poco más pobre, mientras que ya entrados en el siglo IV observamos que las técnicas constructivas cambian por completo. Ya pasamos de una mampostería irregular a un, podríamos llamarlo sillarejo, es decir, que se persiguen unas hiladas horizontales y pues ello, no sé, también es otro ejemplo de cómo la definición de estas distintas fases nos están hablando también de cómo se amplía el yacimiento. Por poner un ejemplo, ya a partir de la segunda fase es en el momento en el que documentamos esa construcción masiva de almacenes agrícolas. Entonces eso también nos está hablando de un momento de esplendor del ópimo. Vamos a ver otra imagen. En este caso se trata de una vista general de la puerta sur del Centro de las Cabezas con ese bastión W, digamos la puerta S y el bastión E. Es una imagen, digamos, aérea. Claro, aquí se ve muy claro, se ve muy nítido en este tipo de trabajos. Y ahora vamos a ir con esa puerta también, porque tú tienes unas conclusiones muy interesantes y aquí digámoslo así, el factor púnico, que ya has trabajado mucho tiempo con ello, porque los oretanos, para que la gente lo sepa, ¿quiénes eran exactamente los oretanos? ¿De dónde venían? ¿A dónde iban? ¿No? Por así decirlo. ¿Quiénes eran los oretanos? Bueno, a ver, para entendernos, los oretanos son las sociedades que habitaron todo este territorio, como decía antes, entre los siglos VII, VI hasta la implantación romana. Pero ya desde hace tiempo se venía un poco anunciando sobre la posible influencia púnica que hubo sobre estas poblaciones. En el caso del Cerro de las Cabezas, ya desde los años 90 y principios de los 2000 se habló del Santuario de los Betilos, que es una construcción, un espacio situado muy cerca de la Puerta Norte. Y claro, de los Betilos al final es un tipo de culto que encontramos en el mundo semita, en el mundo fenicio-púnico. Entonces ya un poco nos daban alguna pista sobre esa influencia púnica que había en el Cerro de las Cabezas.
En este caso, en esta investigación que hemos llevado a cabo, lo hemos podido ver también muy bien a través de las técnicas constructivas y a través de la arquitectura. Fundamentalmente porque hemos podido detectar una modulación púnica, es decir, en este caso, un codo púnico, que para entendernos, para que lo entiendan los oyentes, serían 0,52 metros. Y esa modulación púnica la hemos podido detectar en el bastión W, que como mostramos en el plano, en el libro, sería una construcción posterior al bastión E. Entonces, tenemos que entender este acceso, esta puerta, primero con una sola torre y posteriormente, ya en el siglo IV, bien avanzado es el siglo IV, la construcción de ese segundo bastión, que al final lo que materializa es una puerta con 2 torres, que es un elemento bien conocido en el mundo ibérico. Estamos viendo ahora mismo una vista general del edificio que alberga el complejo religioso con la tríada betílica, en este caso, también para que los oyentes del Café de la Lluvia y televidentes, claro, ya con esto de Twitch, vamos al podcast, vamos aquí, en fin, para que se hagan una idea de cómo era. Por tanto, la influencia púnica es clara. ¿Qué relación, hay una influencia púnica, qué relación había exactamente entre los púnicos y, digámoslo así, los autóctonos, por decirlo de alguna manera, de esta zona? ¿Era una relación amistosa? ¿Hubo conflicto bélico, dependiendo de cuál? Porque estamos en un mundo súper complejo, con muchas, digámoslo, como se dice hoy en día, identidades. ¿Cómo eran estas relaciones? Bueno, esa relación, esa presencia púnica, siempre se ha constatado mucho más en la Bretaña meridional, por así decirlo. El ejemplo más claro es Cástulo, donde resulta evidente que hubo una presencia púnica muy fuerte, fundamentalmente por lo que comentábamos antes, por ese interés que tenía Cartago por la explotación de los recursos mineros. En el caso del Cerro de las Cabezas, hasta la fecha tampoco se había hecho demasiado hincapié, pero bajo mi punto de vista también tenemos que entender esa presencia por un interés que también tienen a raíz del almacenamiento agrícola y de su posterior exportación hacia sus colonias, hacia sus enclaves más fuertes situados en el litoral mediterráneo. Entonces, digamos que al final el Cerro de las Cabezas actúa también como un granero para Cartago y para el Mediterráneo, por así decirlo. ¿El yacimiento se puede visitar? El yacimiento se puede visitar, eso es. Además, he tenido la tremenda suerte, según he leído en los medios de comunicación, que en breves, incluso a lo mejor en este mes, pero no sé si se llevará a cabo, se va a convertir en parque arqueológico. Creo que es el 7º parque arqueológico de Castilla-La Mancha, ya que recientemente también han nombrado parque arqueológico Libisosa, la ciudad ibero-romana de Libisosa. Entonces, se va a convertir en parque arqueológico, pero igualmente ya desde hace tiempo el yacimiento está abierto para el público. ¿Y el libro, la obra, cómo se puede adquirir, Jorge, para aquellos que estén muy interesados en ello? Bueno, de una manera tan sencilla como acceder a la página de la editorial. Esto también era por así decirlo, un objetivo o un interés particular que tenía, que era que el libro estuviese accesible a todo el mundo, sobre todo para la gente que tenga interés en este yacimiento. Y entonces se puede acceder de manera gratuita a través de la editorial. Simplemente se pincha en el enlace del libro y se puede descargar el PDF gratuitamente para aquellos que lo quieran adquirir de manera física, si hay un precio establecido, pero para consultarlo, vamos, desde la web se puede descargar el PDF y para todo el mundo. Jorge del Reguero, muchísimas gracias por estar con nosotros y por tu apoyo a este Café de la Lluvia, de verdad. Gracias y seguimos en contacto, haremos nuevas cosas juntos. A vosotros, muchísimas gracias. Cuídate, un abrazo, adiós. Ahí teníamos a...